de poder verles. Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. ¿Les parece? Bien. Hoy continuaremos con nuestra serie, El rebaño del Señor. Durante estos casi 5 meses, Dios nos ha exhortado y nos ha enseñado en relación al significado y las advertencias de lo que significa pertenecer al rebaño del Señor. Usted y yo somos parte de ese rebaño. Amén. Y hemos estudiado las características de una oveja. ¿Se recuerda cuando hablábamos acerca de las características que tienen en el reino animal las ovejas y cómo eso lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual? Bueno, fue una de las enseñanzas que tuvimos. También hablábamos acerca de los tipos de pastores que la Biblia nos enseña. De hecho, en el texto que estuvimos analizando por varias semanas, en Ezequiel capítulo 34, justamente nos habla de la exhortación hacia los pastores que habían abandonado al rebaño, que se habían aprovechado, ¿verdad? Y hablamos acerca de los tipos de pastores. Hablamos también acerca de que Jesús es nuestro buen pastor. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Usted debe alegrarse de saber que Jesús es su pastor. También hablábamos acerca de los tipos de ovejas, ¿se recuerda? Hablamos acerca de la oveja perdida, hablamos de la oveja descarriada, hablamos de la oveja perniquebrada, hablamos de la oveja débil y también hablamos de 2 ovejas que estaban dentro de este rebaño, que la verdad no quisiéramos estar ahí, ¿verdad? Que era la oveja engordada y la oveja fuerte. Yo espero de todo corazón que cada uno de nosotros haya podido tomar la parte que le corresponde en relación a esta enseñanza que hemos compartido durante casi 5 meses, ¿verdad? Dios ha hablado con claridad, es tiempo de avanzar y hoy día vamos a finalizar esta serie del rebaño del Señor con algo que debe ser muy importante en el rebaño, en la congregación, en las ovejas del Señor. Y este tema de hoy se llama un rebaño feliz. ¿Qué le parece? Un rebaño feliz. Me recordaba de una serie de publicidades que existen hoy día, un poco engañosas por lo demás, que hablan acerca de las ovejas, de las gallinas felices, ¿verdad? Y que la gente compra sus huevitos, ¿verdad? Porque son gallinas felices que andan por los prados, andan por ahí dando vueltas. Y la verdad que sabemos por las noticias que en realidad no son tampoco tan felices, ¿verdad? Sin embargo, queremos hablar nosotros de un rebaño, ¿verdad? Pensando en el rebaño de ovejas, que nosotros podemos pensar en que el rebaño del Señor sí es un rebaño feliz, ¿verdad? Que vive feliz, se mantiene feliz, tiene su esperanza en el Señor y todo esto le hace ser feliz. Yo le pregunto a usted, que está ahí en su casa, tal vez ahí conectados, o a los que estamos acá, ¿somos felices? Una pregunta que nos hemos hecho muchas veces, ¿verdad? ¿Somos felices? A veces pareciera como estaba hablando el pastor Chuy estas últimas semanas, pareciera que este tema del estrés, ¿verdad? El tema de la depresión, que muchas veces nos afecta como cristianos, ¿verdad? Pareciera que nos quitara la felicidad. Usted debe entender que los cristianos estamos expuestos justamente a vivir momentos difíciles en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿somos realmente felices? El evangelio, la palabra evangelio, aprendíamos en uno de los cursos que pudimos tomar acá, de Conociendo las Escrituras, aprendíamos que evangelio no solamente es una buena noticia, como es la traducción normalmente, sino que la palabra evangelio viene de algunos vocablos griegos, donde está la palabra eurisco, ¿verdad? Eurisco es una palabra muy usada, y todas las palabras que comienzan con eu, ¿verdad? Tienen un sentido de encontrar algo. De ahí viene la palabra eureka. He encontrado la fórmula que tanto buscaba. Decía, ¿qué fue? Alquímedes, si no me equivoco, ¿no? Decía, eureka, he encontrado la razón, o sea, he encontrado la fórmula que tanto había buscado. Eureka, ¿verdad? El evangelio, ¿verdad? En el idioma original significa he encontrado la razón de mi existencia. Antes yo vivía, ¿verdad? A lo mejor tenía solucionado varios problemas en mi vida, ¿verdad? A lo mejor tenía una familia, un buen trabajo, una profesión, etcétera, pero mi vida no tenía sentido. ¿Cuánta gente hoy día
se suicida, por ejemplo, ¿verdad? Porque no encuentra sentido a su vida a pesar de tenerlo todo. Sin embargo, el cristiano, el Hijo de Dios, la oveja del Señor, hemos encontrado la razón de nuestra existencia. ¿Vivimos para quién? Para Cristo, ¿verdad? Podemos tener momentos difíciles, pero vivimos para el Señor. Entonces, hoy día vamos a finalizar esta serie del rebaño y vamos a hablar acerca de un rebaño feliz. Usted y yo debemos ser un rebaño feliz para la gloria del Señor. Ahora somos del Señor. Ahora le pertenecemos. El día que usted rindió su vida delante del Señor, reconoció sus pecados, se arrepintió, usted ese día vino el Espíritu Santo de manera sobrenatural, se posó sobre su vida, usted fue lleno de la presencia del Señor, el Espíritu Santo, y fue sellado con un sello de pertenencia. Ahora usted le pertenece completamente al Señor. Ya no pertenece a nadie más que al Señor. El Señor lo ha santificado, lo apartó para sí. Esto es algo que nos debe llenar de mucha alegría en nuestro corazón. El poder meditar en esto, de saber que Dios me ha separado, ¿verdad?, de todo lo demás, de todos los demás, me ha separado para ser ahora parte de su rebaño, para ser parte de su reino, y saber que Él es nuestro pastor, es algo que nos debe llenar de mucha alegría en nuestro corazón. Él nos ha comprado a un alto precio de sangre. No es un precio en dinero, no es una transferencia, sino que Él tuvo que dar su vida en la cruz hasta la última gota de su sangre, hasta la última humillación que Él pudo soportar en su cuerpo humano. Él lo dio todo por nosotros, ¿verdad? Y ahí estaba el Señor muriendo en la cruz por nosotros para que tú y yo hoy tengamos esta dicha, esta tremenda oportunidad de decir: hoy soy un hijo de Dios y vivo feliz y confiado en el Señor. Ni la vida, ni la muerte, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni ningún problema me puede separar del amor de Cristo. Eso es realmente algo hermoso. Las ovejas del rebaño del Señor debemos tener alegría en nuestra vida, debemos tener gozo en nuestro corazón, debemos vivir con esperanza en nuestros corazones. ¿Recuerda usted que vamos a tener problemas y nos vamos a entristecer, sí o no? ¿Qué cree usted? No, se me murió mi abuelita, yo no voy a llorar porque los cristianos no podemos sufrir, no podemos llorar. Eso es un mal concepto, ¿verdad? Eso no es así. Sin embargo, podemos estar tristes, como dijo el apóstol Pablo, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Podemos vivir nuestra tristeza en el gozo del Señor. Eso es algo que debemos hoy día comprender. Vamos a leer un texto bíblico que está en Habacuc, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Acá el profeta Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 18, está hablando, ¿verdad?, un texto que tal vez lo cantamos, probablemente usted se recuerde acerca de él. Si no lo tiene ahí, vamos a proyectarlo. Y Habacuc capítulo 3, 18, dice: con todo, fíjese esto, con todo, por algo dice con todo, ya lo vamos a entender. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta Habacuc aquí nos da una tremenda enseñanza que revela cómo ha de ser el corazón del creyente. Todo creyente maduro, porque entendemos que hay cristianos que van recién partiendo, pero el creyente maduro comprende que su vida está en las manos del Señor. ¿Usted ha llegado a esa comprensión? ¿Ha podido? Tal vez lo está comprendiendo, tal vez lo está entendiendo, algunos ya lo entendieron. Después de haber experimentado momentos difíciles, de haber enfrentado situaciones difíciles en la vida, una situación, una enfermedad, un conflicto, el desempleo, qué sé yo, uno comienza a entender que mi vida está en las manos del Señor. En una oportunidad, pasando una enfermedad complicada en mi vida, ¿verdad?, un diagnóstico medio complicado, me recuerdo que mucha gente me dijo: tu vida está en sus manos. Yo esperaba en realidad como que me dijeran: te declaro sano, era lo que uno esperaba. Pero la gente me decía: tu vida está en sus manos. Y me tomó tiempo poder comprender esto, de que estoy en las manos del Señor.
Y yo me daba cuenta que me producía más felicidad o tranquilidad, mejor dicho, poder estar en las manos de un muy buen doctor, tal vez una eminencia en la enfermedad que ella se estaba tratando, más que estar en las manos de Dios. Y cuando me di cuenta dije, wow, Señor, no estoy confiando en ti como debería. Producto de esto, producto de esta situación, comencé a conocer más al Señor, ¿verdad? El Señor permite estas situaciones para que podamos crecer y aprendí a sacar de mi vida la amargura, ¿verdad? Por las situaciones que uno vive. Esa es una situación, pero son muchas cosas que nosotros vivimos. Y aprendí a vivir agradecido y alegre y aprendí a entender que mi vida está en las manos del Señor. Y de ahí en adelante pude entender una gran lección que hoy día quiero que podamos también nosotros entender. Todo creyente maduro entonces comprende que su vida está en las manos del Señor. También entiende un cristiano maduro que en esta tierra vamos a tener ¿qué cosa? Aflicción, ¿verdad? Vamos a tener que aprender a confiar en Dios en los momentos difíciles. ¿Ha aprendido usted a confiar en momentos difíciles del Señor? Hay veces que pareciera que no hay ninguna salida. Y uno ahí está, ¿verdad? Delante del Señor. Señor, por favor, por favor, por favor. Ya no sé cómo pedírtelo. Señor, por favor, Señor, no sueltes mi mano. Y uno se desespera. Incluso olvida las promesas del Señor, ¿verdad? Y el Señor está ahí diciendo en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Y nosotros insistimos en decirle al Señor, no me dejes caer. Pero el cristiano maduro comprende que su vida está en las manos del Señor, ¿verdad? Debemos aprender a confiar en Dios en los momentos difíciles, ¿verdad? Y el cristiano maduro puede pasar esos momentos difíciles incluso con un gozo en su corazón. Difícil, ¿no? Un gran desafío. Pero Dios nos va a ayudar a poder entender esto. Suena muy contrario, ¿verdad? Pasar momentos difíciles con gozo. Pareciera que esto fuera como hasta como medio irracional, ¿verdad? Sin embargo, el cristiano y el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos permite vivir confiados. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En ningún caso, como les decía, aprendemos a ignorar esto que Dios nos ha creado, que son nuestras emociones. No estamos diciendo que usted ahora anule sus emociones, sus sentimientos de tristeza, ¿verdad? A veces incluso hasta la amargura. No estamos diciendo que usted no va a anular todo eso, ¿verdad? No estamos hablando de eso, ¿verdad? Sino que estamos hablando de que podemos confiar en el Señor en los momentos de dificultad. Toda persona en esta vida enfrentará momentos difíciles, noticias que son lapidantes para sí. Me ha tocado conversar con gente que ha tenido, por ejemplo, una noticia de un diagnóstico lapidario. ¿Se imagina eso? Hace poquito veía una señora, por las noticias, no alcancé a leer la noticia, pero veía el titular de una mujer que estaba embarazada, que dio a luz, y cuando le sacaron su bebé por una cesárea, el doctor se percató que había, por lo que entendí del titular, no lo leí, pero había un cáncer, parece ramificado, y no había nada más que hacer, ¿verdad? Bueno, eso es una noticia lapidaria, ¿no? O es algo que usted lo va a recibir, no importa, ¿verdad? Es algo que te va a llevar a reflexionar. Los cristianos estamos expuestos también a todo ello. Sin embargo, podemos también enfrentar noticias tan lapidarias, difíciles, ¿verdad? Conflictos en nuestras vidas personales, en el matrimonio, en la familia, en lo laboral, en lo social, podemos enfrentarlo con la ayuda de Dios y con nuestra confianza en el Señor. Aprender a descansar en el Señor. Este es un principio que te llevará a tener una vida mucho más feliz. Los afanes normalmente es porque estamos confiando en nuestras fuerzas. Estamos pensando, ¿cómo lo haré? ¿Qué será de mí? ¿Cómo voy a enfrentar tal cosa durante esta semana difícil? Pero cuando entendemos que nuestra vida está en el Señor, podemos vivir confiados. Podemos enfrentar el día de mañana con mayor confianza, porque ya no depende de nosotros, sino que ahora es Cristo el que vive en nuestras vidas. Toda persona entonces en esta vida va a enfrentar esos momentos difíciles y sin duda, hermanos, que todo esto nos va a desanimar,
Los cristianos podemos incluso experimentar episodios momentáneos de depresión, como ha estado enseñando el pastor Chuy. Podemos entrar en un estrés, ¿verdad? Algunas crisis emocionales en nuestra vida. Sin embargo, Dios nos dará siempre una salida. Y tú puedes estar viviendo el momento difícil, pero sabes en tu corazón, por las promesas de Dios, que así como viene la prueba, como viene el momento de debilidad, como viene el momento que pareciera que todo nos cierra la pasada, tú sabes por la palabra del Señor que Dios siempre pone una salida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso, porque Dios es tardo para la ira, ¿verdad? Dios tiene misericordia de nuestras vidas. Hay un concepto errado de los cristianos muchas veces en relación a Dios, y pensamos que Dios está ahí en su trono fabricando castigos para enviarnos, ¿verdad? Y pareciera que Dios se gozara ahí en su trono mientras sufrimos, ¿verdad? Y son conceptos que son errados, pero vemos nosotros la misericordia del Señor. ¿Cuántas veces has experimentado la bondad de Dios sin merecerlo? ¿Cuántas veces, más fácil para que lo entendamos, cuántas veces te has portado mal y aún así Dios te ha bendecido? Tantas veces, ¿verdad? Tantas veces. Una frase que hemos repetido hasta el cansancio es: tenemos más de lo que merecemos, sin duda. Y todo proviene de Dios. Entonces, comencemos a conocer a nuestro pastor. Comencemos a conocer a nuestro buen pastor, que quiere que seamos un rebaño feliz. Dios quiere ir contigo en este día, quiere avanzar contigo como rebaño para que seas feliz. Imagínate que vas llegando con tu buen pastor a esa colina, ¿verdad? En donde pasada la colina tal vez se veía difícil, pero pasada la colina hay buenos pastos. Hay un lugar en donde el Señor te hará descansar, en donde tú dices: ahora sí vamos a poder estar tranquilos. Ya hemos pasado el valle de la sombra y la muerte y ahora viene el tiempo de estar regocijándonos con nuestro Señor. Bueno, justamente es esto lo que Dios quiere hoy día enseñarte en tu vida espiritual. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, los creyentes nos aventuramos por el valle de la sombra y de la muerte, pero lo hacemos solos. ¿Se recuerda usted el Salmo? El Salmo 23 dice: aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y como aprendíamos, el valle de la sombra y de la muerte era ese lugar oscuro, ¿verdad? Frío, incluso boscoso, ¿verdad? En medio del valle, en donde el rebaño debía pasar por ese lugar para poder llegar al otro lado. Pero en ese lugar, era un lugar, bueno, la oscuridad ya hace que sea difícil, pero además era un lugar que estaba lleno de depredadores, ¿verdad? Era un lugar lleno de amenazas. Y las ovejas debían pasar por ahí, ¿verdad? Muchas ovejas eran comidas, ¿verdad? Literalmente por sus depredadores al pasar por ahí. Pero la palabra de Dios en el Salmo 23 dice: aunque ande en valles de sombra y de muerte. Eso no es algo bonito, ¿verdad? ¿Quién quiere de ustedes ir a vacacionar al valle de sombra y de muerte? Ninguno, ¿verdad? Pero dice: aunque está la posibilidad, ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque mi Señor va ahí, ¿verdad? Mis hijos a veces le tienen miedo a la oscuridad. Usted ya no le tiene miedo a la oscuridad, ¿verdad? Pero mis hijos, por ejemplo, a veces, ya, ¿quién apaga la luz? Y, tú, y pelean, ¿verdad? Pero cuando está la luz apagada y voy yo de su mano, ¿qué pasa? O en el caso de usted con sus hijos, ¿verdad? Con la persona que ya se siente, vamos nomás, ¿verdad? Bajemos la escalera, me dicen los niños, ¿verdad? Lo he traído de pronto de noche acá, esto es oscuro. Pero hay una confianza de poder andar de la mano de papá. Hay una confianza cuando nosotros vamos de la mano del Señor, incluso en que pasemos el valle de sombra y de muerte. Aprender a lanzarnos nada más, ¿verdad? Y saber que Dios está ahí. ¿Ha hecho ese juego de la confianza alguna vez con sus hijos? ¿Verdad? Tírate nomás, y ahí estaba ayer, antes de ayer mi hijo, ¿verdad? Y la Emilia se tiró, ¿verdad? Casi no la agarro. Pero podemos confiar en el Señor, ¿verdad? Puedes confiar porque sabes que Dios está contigo. No te dejaré
ni te abandonaré, ni te desampararé, ni nada. No quitaré ni un momento mi mirada de ti, dice el Señor en su palabra. Y eso nos da mucha alegría, ¿verdad? Usted durante esta enseñanza puede ir recordando quizás esos momentos difíciles que les tocó vivir en su vida personal y ver cómo Dios estuvo ahí, ¿verdad? Y usted tal vez pensó que ya estaba todo perdido, ¿verdad? Que no había esperanza. Sin embargo, Dios estaba ahí en completa paz, en completo control de toda esa situación mirando, ¿verdad? Fíjense que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, imagínense, clavado en la cruz, agonizando en la cruz, Dios estaba ahí mirando, ¿verdad? Y Dios no estaba desesperado. Dios estaba en completo control de esa situación. Era la voluntad de Dios que es buena, es favorable y perfecta para nuestras vidas. Aprendamos a confiar en el Señor. Vamos a entender muchas cosas cuando ya estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Cuando nos juntemos ahí, cuando ya no tengamos cultos el domingo, ¿verdad? Porque vamos a estar ahí en la gloria del Señor y nos vamos a juntar seguramente ahí a conversar entre medio de alguna nube y vamos a hablar de las cosas, ¿verdad? Cómo sufríamos en esta tierra, incluso por la muerte, ¿verdad? Y cómo vamos a llegar a esa hermosa reflexión de decir, ¿por qué no me vine antes a este lugar? Porque hoy día estamos aferrados a las cosas materiales, a los afanes de esta vida, pero Dios también entiende eso, porque aún no conocemos lo que ha de venir, ¿verdad? Si usted alguna vez viajó a un lugar paradisiaco, fue a unas vacaciones, por ejemplo, al Caribe, a las Bahamas, o a algún lugar así, o al sur de Chile, algo así, pero asombroso, usted después que va a ese lugar, ¿qué dice? Quiero puro vivir allá. La Titi dice eso, ¿no? Ahora quiere irse a Finlandia. Porque uno conoce las cosas maravillosas, ¿verdad? Que Dios ha creado. Imagínate cuando conozcamos ese lugar que Dios ha preparado, esa morada celestial, eterna por lo demás, y de saber que cuando tú estés ahí, ya nadie, ninguna persona, nada te puede quitar delante del Señor. Eso va a ser maravilloso. Ahora te tengo una buena noticia. Si tú eres un hijo de Dios, eso ya lo tienes garantizado, ¿verdad? Tú ya sabes. Pase lo que pase, del Señor eres. Entonces muchas veces los cristianos enfrentamos el valle de la sombra y de la muerte, pero solos. Y por eso nos desesperamos. Por eso caemos en el extremo de desesperarnos, ¿verdad? Los cristianos vamos a experimentar estas emociones, pero cuando recordamos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y que tal vez en medio de la oscuridad ahí estaba el Señor, tú ya entras en calma, entras en el gozo del Señor de saber que Dios está contigo, ¿verdad? Dios ha prometido entonces nunca dejarnos. Dice Deuteronomio capítulo 31, en el versículo 6, vamos a proyectar ese texto, dice, esforzaos, ¿a quién le corresponde esforzarse? A nosotros, ¿verdad? Dice, esforzaos y cobrad ánimo. ¿Sí? Esforzaos y cobrad ánimo. A veces la gente está metida en la depresión, pero no quieren salir de eso. Hay personas que les gusta estar en esa condición de lástima, ¿verdad? El otro día yo miraba, y tal vez estoy juzgando, pero miraba unas personas que pedían dinero en una esquina y usaban una vestimenta en medio del frío, así como bien desabrigados, ¿verdad? Y ponían a sus hijitos, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué llegar a esto, verdad? Y en cierta manera yo decía, solamente pensando, tal vez les gusta y se acostumbraron a inspirar esta lástima, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que consiguen dinero a través de eso. Tal vez estoy juzgando eso. Pero me sirve para esta reflexión. Esforzaos y cobrad ánimo. Tú tienes que decidir también despojarte de esa infelicidad que a veces permites que esté alojada en tu corazón. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. ¿A quiénes? Nosotros nos dice, ¿verdad? Nosotros tenemos que esforzarnos y nosotros vamos a cobrar ánimo. Dice, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Acá hay un contexto de invasión, ¿verdad?
porque Jehová tu Dios, Él es el que va contigo. O sea, el Señor está diciendo hoy día, porque esto era para el pueblo de Israel, ¿verdad? En medio de la conquista, de llegar a la tierra prometida. Pero hoy día el Señor te dice, no tengas miedo de la situación, de la enfermedad, del conflicto que puedas tener incluso dentro de tu propia familia. Esfuérzate. Cobra ánimo, no temas, no tengas miedo, porque debes saber que Dios va contigo. Y ahí viene la promesa del Señor. No te dejaré ni te desampararé. Eso le dijo Dios a su pueblo. Eso te dice Dios hoy día a ti como iglesia. En Josué, en un caso similar, ¿verdad? Siguiendo este mismo contexto, Josué capítulo 1, versículo 15, un texto muy conocido, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, que era lo que leíamos, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¿Se fija que esta promesa sigue al pueblo de Dios? No te dejaré ni te desampararé. Luego el Señor en el Nuevo Testamento le dice a alguien, ¿no te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios? Esto es exactamente lo mismo. No nos dejará ni nos desamparará nuestro Señor en cualquier momento que nosotros podamos vivir como rebaño. Recuerda usted que la característica del rebaño es que somos temerosos. ¿Sí? Las ovejas son miedosas. Pero Dios hoy día nos dice, cobren ánimo, ¿verdad? Esfuércense y recuerden que yo estoy con ustedes. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, sus ovejas, debemos recordar cada día. Usted se debe levantar y usted lo primero que debe recordar es que usted le pertenece al Señor. Del Señor somos. Usted lo debe recordar. El apóstol Pablo le escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, en el versículo 8, le dice, pues, si vivimos, para el Señor vivimos. Usted debe, si despierta en la mañana, dice, Señor, gracias por la vida. Si vivo hoy día, es para ti. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, dice, para el Señor morimos. Lo que está diciendo acá es, si vivo, es para vivir para Cristo. Y si muero, me voy con el Señor y sigo siendo de Él. ¿Verdad? Dice, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cuando el cristiano aprende y entiende que un día nos moriremos, ¿sabe usted que se va a morir o no? ¿Algún día? Bueno, puede ser que venga el Señor y no nos muramos, gloria a Dios por eso. Pero tal vez un día nos vamos a morir, ¿no? Viejitos, no sé. Tal vez nos vamos a morir, ¿o no? No los veo muy convencidos. Mira, aunque no quiera, nos vamos a morir probablemente, ¿verdad? Ojalá venga el Señor. Pero está esa posibilidad. Cuando nosotros aprendemos a resolver en nuestra vida el tema de la muerte, ¿sí? Que es un tema que no nos gusta hablar. Cuando aprendemos a resolver la muerte en nuestras vidas, hemos ganado una tremenda batalla a todo argumento de Satanás en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque normalmente Satanás, en su engaño, te asusta, ¿verdad? ¿Y qué será de tus? ¿Y qué pasa si te encuentran la enfermedad de la señora ¿verdad? ¿Y qué pasa si te sucede lo que pasó en las noticias? ¿Y qué pasa si es? ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Y vivimos asustados. Pero ¿qué pasa si le decimos al Señor? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, del Señor somos, ¿verdad? Y el apóstol decía en otro contexto, para mí el vivir es Cristo, que es lo mismo que esto. Y el morir es una ganancia. ¿Sabías que a Satanás no le conviene que tú te mueras? Porque él todavía tiene la esperanza que te pueda apartar, ¿verdad? Entonces no le conviene. Costo-oportunidad, ¿verdad? Pero sí le conviene mantenerte atemorizado. Por eso es tan importante, hermanos, que estudiemos la palabra. ¿Sabe por qué? Para que usted pueda ser libre en su mente. Y conoceréis la verdad, que es la palabra de Dios, y esta verdad os hará libre. Para que tú puedas enfrentar el día malo con la palabra del Señor. Y ahí vino Satanás
a tentar a Jesús en el desierto, ¿verdad? Con hambre. ¿Cuántos días eran? ¿2 días? ¿3 días? ¿20 días? 25. 40 días. Y yo no tomé desayuno y ya estoy complicado, ¿verdad? Y el Señor 40 días en el desierto. Y ahí vino Satanás. Sí, porque tienes hambre, ¿verdad? Y Jesús no lo tomó en cuenta, ¿verdad? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y el Señor qué es lo que hizo? ¿Con qué le respondió? ¿Lo bloqueó? ¿Qué hizo Satanás? ¿Lo insultó? No, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, fue una respuesta ¿dónde? En la palabra de Dios, ¿verdad? Después le dice que le adore. Y el Señor le responde simplemente con la palabra, que es autoridad. Por eso el cristiano debe aprender la palabra de Dios para que podamos ser libres, hermanos. Para que cuando vengan esos pensamientos que te atormentan, que tal vez no te dejen, que te echen a perder el día, tú puedas recordar cada promesa de parte del Señor, la puedas hacer tuya y puedas enfrentar esa situación ahora de la mano del Señor. Por muy oscuro que sea ese valle, por muy oscuro que esté ese lugar, tú sabes que vas de la mano del Señor. Y como una alabanza que cantaban nuestros hermanos, bueno es el Señor, conmigo va. Siempre. No te olvides. Siempre el Señor está ahí. Debemos recordar entonces, hermanos, que la misericordia del Señor se renueva cada día a nuestro favor. Y esto no lo digo yo, esto no es una frase cliché, esto es la palabra de Dios. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, o sea, nunca le bajó el nivel de batería a la misericordia del Señor, nunca, jamás, ni nunca será así, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y aquí está el versículo, la promesa de Dios, nuevas son cada mañana. ¿Qué cosa? La misericordia del Señor. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Tú puedes cuestionarlo, puedes fallar al creer, pero Dios permanece fiel y Él no cambiará. Él es inmutable, ¿verdad? No hay variación alguna en este atributo tan hermoso del Señor que tiene que ver con su misericordia. Probablemente por nuestra infidelidad al Señor deberíamos merecer un gran castigo, ¿verdad? ¿Cuántos merecen acá un gran castigo? ¿Me lo merece o no? ¿No tanto? ¿Alguno merece un castigo más chiquitito acá? ¿O de los que están ahí en sus casas? Probablemente todos merecemos un gran castigo. Hay muchas cosas que tal vez la gente que nos rodea ni siquiera sabe, ni siquiera se imagina, ¿verdad?, de lo que nosotros hacemos. Y esto es lo triste, delante del Señor. Entonces merecemos un gran castigo de parte de Dios. Sin embargo, Dios nos muestra su amor y su misericordia en cada momento, ¿verdad? Por eso dice acá, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Cada respiración que nosotros podemos dar es una muestra de la misericordia de Dios y de su amor. Fíjate que nosotros no valoramos esto. Listo. Alguien por ahí hizo un cálculo con esto del COVID, ¿verdad? Lo que significa una respiración en la UCI, ¿verdad? La cantidad de dinero que cuesta, ¿verdad?, para que una persona en la UCI, que no está ahí como complicada, pueda tomar, y eso va facturando. Factura. Y la gente sale endeudada, ¿no? No sé cuántos millones de pesos debe pagar la gente que está en una UCI. No sé cuánto tiempo es el promedio, hermano, de una persona en la UCI. Usted que trabaja en las clínicas, ¿será un mes? Un mes e incluso un poquito más, ¿verdad? Pero por lo menos yo he sabido que la gente está un mes, una vez que son intubados, ¿verdad? ¿Cómo? 900.000 pesos diarios, imagínense. ¡Chin! Y ahí está el hermano Héctor, pero contento, ¿verdad? Porque él trabaja en eso. Pero
Cuando tú respiras, en este ratito, has experimentado la misericordia del Señor. Y ahí estás, ¿verdad? Y tienes tus sentidos, y te puedes acomodar en tu silla, te puedes mover, ¿verdad? Podrías pararte, ir al baño, ¿verdad? Luego vas a salir de acá y te vas a ir a tu casa, ¿verdad? Vas a compartir con tu familia. Si tienes sueño, te vas a acostar un ratito, ¿verdad? Si tienes hambre, vas a comer algo, ¿verdad? Todo eso es misericordia del Señor, ¿o no? Sin duda que sí. Pero se nos olvida, ¿verdad? Pero ahí está la misericordia del Señor. Mira, esa estufita que te calienta ahí, que hoy día hace que no estemos tan entumidos, ¿sabes lo que es? Solamente la misericordia del Señor, ¿verdad? Que nos permite tener este lugar, una silla, que a lo mejor no la valoramos, pero todo eso es la misericordia del Señor. Por eso el Salmo dice que debemos recordar, le dice al salmista, no olvides ninguno de sus beneficios, para que estés contento, para que tengas motivos de gratitud en tu corazón cada día. Porque a veces decimos, pareciera que el Señor no me ayuda, no me bendice, ¿verdad? Pareciera que el Señor solamente bendice a los demás, ¿verdad? Y se te olvida que estás respirando. Se te olvida que tienes una familia, un hogar, hijos, una casa, lo que sea, hasta los materiales, ¿verdad? Comienza a vivir una vida más agradecida, para que podamos ser un rebaño feliz, ¿verdad? Cómete el pasto con alegría. Aunque a veces sea duro el pasto, ¿verdad? Aunque a veces más que pasto parece palo, ¿verdad? La predicación, recíbelo con alegría, ¿verdad? ¡Auch! Gracias, Señor, porque sé que esto es para mí, me hace bien, ¿verdad? Usted se pone las vacunas. ¿A cuánto le gusta vacunarse? No nos gusta, ¿verdad? ¡Auch! ¿Verdad? Pero nos hace bien, ¿verdad? Es por nuestro bien. El amor de Dios es maravilloso, hermanos. Y usted como oveja del Señor debe entenderlo. Muchas veces como creyentes tendremos días muy difíciles, ¿verdad? Y eso nos desanima a cualquiera. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por el engaño de Satanás. Él nos quiere ver vencidos. Él quiere que tú salgas vencido. Él quiere que tú vengas a la iglesia vencido, ¿verdad? Y te amargaste porque no pasó la micro y te amargaste porque, mira, por tantas cosas, ¿verdad? Hoy día en la mañana íbamos a buscar a la DICEMI ahí. ¿Lo alcanzamos, parece? Ah, no alcanzamos. Ah, sí, la Solán fue, ¿no? Y los chicos llevaban ¿cuántos minutos? 40 minutos ahí esperando a las 8 de la mañana, ¿verdad? Entonces, uno se puede desanimar por esas cosas, ¿verdad? Y uno dice, Señor, pero yo vengo a tu casa, ¿verdad? Te quiero servir y mira, en vez de enviarme tus ángeles, ¿verdad? Y ahí está el Señor mostrándote, ¿verdad? Para que cuando el Christopher y la ICM tengan su Mercedes-Benz, recuerden, ¿verdad?, cómo en lo poco fueron fieles y en lo mucho los pondrá el Señor. ¿Amén? ¿Lo cree o no lo cree? ¿O no le gustan los Mercedes? Un BMW. Entonces, aprendamos, hermanos, a ser agradecidos. Aprendamos a tener gozo en medio de las dificultades, ¿verdad? Y ahí yo estaba en aquel día que todo me salió mal, ¿verdad? Y me tenía que ir ya al trabajo y me quedé sin plata, ¿verdad? Y estaba en el centro y me tuve que ir caminando porque me daba vergüenza pedirle a las micros de ese tiempo que me llevaran, ¿verdad? Y empecé a caminar y estaba a como 2 horas de mi trabajo caminando. Yo dije, Señor, ¿qué cosa más terrible me puede suceder ahora? Y el Señor respondió con voz de trueno y de lluvia, ¿verdad? Así que bueno, ahí me fui cantando, ¿verdad? Báñame, Señor. Y llegué todo mojado. Yo dije, seguramente voy a llegar al trabajo y no sé, algo va a pasar, ¿verdad? Y todo mal.
pero hoy día yo puedo ver la mano del Señor, ¿verdad? Puedo recordar eso con alegría y puedo ver también que el Señor me hizo entender. Tuve 2 horas ahí, ¿verdad? Pero Señor, ¿pero por qué? Si yo el domingo toco en la iglesia y mira a la gente, no sé qué. Camina, apúrate. Ya. Qué tramo más largo, ¿verdad? Y yo en mi mente decía, Señor, bueno, las cosas, ¿no? Pero no importa, hermano. Hay que aprender a vivir alegres en el Señor, ¿verdad? Me acuerdo una vez que yo era adolescente, ¿verdad? Iba a la iglesia y tenía plata solamente para irme, entonces iba con el teclado y no tenía para venirme. Entonces mi mamá me dijo, dile a la hermana, una hermana que era de confianza, que te preste plata para que te devolváis, porque era tarde, el día miércoles, ¿verdad? Y como yo era vergonzoso, yo dije, ya no le voy a decir. Y me despedí de la hermana súper amorosa, y le vendí, que me daba besitos y todo. Y se fue la hermana y yo dije, ahí se va mi micro, ¿verdad? Y me quedé como a las 10 de la noche en la Plaza Maipú con mi tecladito, ¿verdad? Con la super maleta que me hizo mi abuelito, que era más encima súper pesada de madera, imagínense. Yo ahí, ¿cómo me llevo esta cosa, verdad? No sé qué habrá pasado, ya ni siquiera me recuerdo qué pasó. Tal vez hacía mucho frío y me quedé congelado, ya perdí el conocimiento y no me acuerdo. No sé qué pasó, pero ya no me acuerdo. Pero yo recuerdo eso, ¿verdad? Cómo el Señor también estuvo conmigo. Tengo que haber llegado porque, porque estoy aquí, ¿verdad? No me acuerdo en este momento el final de esa historia. Tal vez me atropellaron, me llevó la ambulancia, no sé. Pero bueno, Dios fue muy bueno ese día también conmigo, ¿verdad? Y bueno, no importa, ¿verdad? Ya tengo un auto, así que me puedo mover. Pero bueno, Dios es muy bueno. Hay que aprender a ser agradecidos, hermanos. No, deje usted de pensar en pobre de mí, ¿verdad? Qué terrible lo que me ha sucedido, ¿verdad? No, hermano, hágalo con alegría. Hágalo con alegría para el Señor. Me recordaba que después yo tocaba 2 teclados. Entonces tenía 2 teclados, uno arriba y uno abajo, entonces andaba con 2 teclados. El de la puerta que hizo mi abuelito y el otro, ¿verdad? Y además me llevaba una CPU. ¿Sabes lo que es una CPU? Eso como computadores, acá abajo, ¿verdad? Para grabar. Mi maletín y una mochila, ¿verdad? Y así me iba a la iglesia, ¿verdad? Y vivíamos en Mayoco, ¿no? En Mayoco. Y las micros son chiquititas, ¿verdad? No sé cuántas varices rompí con la maleta de mi abuelito que le puso unas puntas de fierro. Y así, y llegaba hace apenas. Pero fíjese que mucha gente me decía, pero ¿cómo viene usted así, verdad? Y por eso yo camino medio chueco, ¿eh? En serio. Y la gente decía, pero ¿cómo anda así? Yo la verdad que era joven y no le veía, yo iba súper contento, aunque lloviera, aunque hiciera frío, yo la verdad que lo hacía con mucha alegría. Y nunca me cuestioné, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente le dije al Señor cuando ya me casé y tuve a la Moncita, le dije, Señor, ya no puedo ahora andar con la Moncita, así que danos un autito. Y ahí el Señor nos dio una limusina bien bonita que tengo ahí. Nos dio un auto, ¿verdad?, para poder andar con nuestra familia y bueno, y vimos la fidelidad del Señor en el momento que podíamos, porque hoy día ya no puedo hacer eso, ¿verdad? No me dan los brazos incluso, ¿verdad? Pero hágalo con alegría, lo que le toque vivir, lo que le toque hacer, hágalo con gratitud y viva feliz. Deje de estar mirando cómo los demás prosperan. Deje de ver cómo los demás crecen y usted a lo mejor todavía no tanto, ¿verdad? Pero recuerde que usted tiene lo más importante de parte del Señor, su salvación, el gozo del Señor. El amor de Dios entonces decíamos que es maravilloso. Una de las cosas que más disfruta Satanás es ver a un creyente vencido en sus emociones y en su vida espiritual. Lo disfruta. Cuando tú como creyente estás ahí sumido en la tristeza, Satanás está pero muerto de la risa. Está súper contento porque te ve que estás ahí en ese estado, ¿verdad? Y una de las cosas que más detesta Satanás es cuando un creyente en medio de su debilidad comienza a recordar, tal vez con pocas fuerzas, pero comienza a recordar de quién es hijo. Hasta ahí nomás le llega el contentamiento. ¿Sabías tú que cuando Jesús estaba en la cruz, probablemente Satanás y sus demonios tenían una fiesta, ¿verdad? Tenían todo listo, todo el cotillón listo para el momento de la muerte de Jesús. Y ahí estaba Jesús, ¿verdad?
y muere. Orquesta diabólica, ¿verdad? Todo ahí, fiesta en el infierno, ¿verdad? Todo pagado, ¿verdad? Bar abierto para los demonios, ¿verdad? Todos contentos por la muerte de Jesús. Pero esa fiesta se le empezó a ir al agua. Porque mientras ellos celebraban en el infierno, veían que al otro lado de esa cima, ¿verdad? En el seno de Abraham había descendido Jesús después de haber muerto a predicarles, ¿verdad? A testificarles de él a todos aquellos que habían muerto con la esperanza del Mesías. Y ahí entre que bailaban y celebraban, miraban de reojo, ¿verdad? Lo que ahí estaba pasando. Pero seguramente ellos pensaban que todo iba a estar bien. Pero el día que Jesús resucita, la depresión ahora era para ellos, ¿verdad? Fue el día más terrible para Satanás. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando los cristianos experimentamos días difíciles, eso es la alegría de Satanás. Pero cuando tú te levantas, cuando un hijo de Dios recuerda de quién es hijo y comienza a recordar las promesas del Señor y tal vez con pocas fuerzas, ese es el día en que Satanás obviamente está hirviendo, ¿verdad? Pero ya no te preocupes por Satanás. Hay muchas iglesias que están preocupadas por hacerle la vida cuadrito a Satanás y no de vivir en la alegría del Señor. Despójate de todo eso, ¿verdad? Dice el Salmo 91, versículo 1, para que lo deje abierto en su velador, si quiere. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Imagínense algo grande y habitar ahí bajo ese abrigo. Es como esa estufa, ¿verdad? Ahí abajo, por entenderlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará, por consecuencia, bajo la sombra del Omnipotente. Del Altísimo y el Omnipotente. ¿Esos son atributos de quién? De nuestro Dios, ¿verdad? Diré yo, dice el salmista, esperanza mía y castillo mío. Castillo tiene que ver con fortaleza, ¿verdad? Con un lugar de resguardo. El castillo era un lugar que protegía, ¿verdad? De invasores, ¿verdad? Era el lugar más seguro donde estaba en este caso el rey y todos los altos mandos, ¿verdad? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y luego comienza el salmista proféticamente diciendo, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructoras, con tus plumas, haciendo alusión a una gallina probablemente, con sus polluelos, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo creo que el lugar más hermoso para un pollito, ¿cuál será? Bajo las alas de su mamá, gallina, ¿verdad? Porque el pollito es vulnerable, cualquiera se lo come. Pero bajo las alas de su mamá está abrigadito, está sintiendo el corazón, ¿verdad?, de su mamá que está viva, que está con ellos, y la mamá gallina lo va a defender como sea. ¿Ha visto usted alguna vez una gallina enfadada? Como sea, defiende a sus polluelos. Entonces dice que con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, su palabra. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, ni virus, ¿verdad? Póngale ahí usted. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. O sea, está hablando de una matanza, ¿verdad? Mire, piense esto. Imagínese que usted está parado y dice, caerán a tu lado, ¿cuánto dice? 1000 a tu diestra, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Qué te parece? Es para que usted ahí se vaya a poner, a ver, tírame coronavirus. O esa iglesia que salió en las noticias que pusieron serpientes. ¿Ha visto eso? Que era una iglesia que tenían serpientes venenosas, ¿verdad? Porque ellos decían que Dios los protegía, ¿verdad? Que aunque fueran picados por la serpiente, Dios los iba y comían cosas mortíferas, ¿verdad? ¿Y sabe lo que pasó? Le cuento el final, ¿o no?
El pastor se murió. ¿Cómo se murió? Lo picó la serpiente. Tenemos que entender bien esto, ¿verdad? Tenemos que tener un equilibrio para poder entender esto. Pero, hermano, realmente nos produce gozo el saber que podemos vivir bajo la sombra del Omnipotente. No te hundas, hermano, en la desesperación. Alza tus ojos a lo alto, ¿verdad? Cuando estés en momentos difíciles, recuerda las promesas del Señor. Alza tus ojos al Señor, ¿verdad? Y cuando levantes tu mirada espiritual, te vas a dar cuenta inmediatamente que los ojos del Señor están sobre ti. ¿Sí? ¿Te ha pasado de pronto que me pasa a mí, por ejemplo, cuando voy con mis hijos a algún lugar y ellos están jugando, ¿verdad? Yo siempre estoy mirándolos, ¿verdad? No les saco la vista, ¿verdad? Incluso aunque ellos pasen en un resbalín por ahí, yo me imagino el trayecto, ¿verdad? Y me los encuentro, ¿verdad? Y mis hijos juegan, ¿verdad? Y de repente como que miran y nos cruzamos con los ojos, ¿verdad? Y como que vamos haciendo estos feedback. Y para ellos les da tranquilidad y para mí también, ¿verdad? Ahí estar mirándolos, ¿verdad? ¿Dónde están? Listo. Bueno, no te hundas en la desesperación. Alza tus ojos al Señor. Mira lo que dice este salmo. El Salmo 34:15 dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre tu vida. Ahí está mirando el Señor, ¿verdad? Y tú piensas que te vas a caer y el Señor está ahí, ¿verdad? No te dejaré ni te desampararé. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Sabes lo que es estar atento? ¿Sabes lo que es estar atento? Listo. Bueno, ni eso, porque el Señor no necesita hacer esto, ¿verdad? El Señor no necesita reaccionar, Él tiene todo el control. Pero este salmo trata de graficar cómo es nuestra vida delante de Dios, ¿verdad? Que hemos sido justificados delante del Señor. Sus ojos están sobre nosotros, sus oídos están atentos a nuestro clamor. Y luego dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová, ¿qué es lo que hace? ¿Los ignora? No, esto dice, claman los justos y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. De todas. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Cómo está el Señor con aquellos que están quebrantados en su vida espiritual? Cercano. Recuerde que, mira lo que dice acá, y salva a los contritos de espíritu. Dice el Señor que al que el Señor no ignora, al que considera, es justamente al humilde y que tiene un corazón contrito. Dice el Señor que al corazón contrito y humillado, el Señor jamás despreciará, jamás no considerará. Por lo tanto, tú debes saber hoy, en esta mañana, que el Señor está atento a lo que está pasando. El Señor sabe el problema que hoy día tú estás viviendo, la situación que estás pasando. El Señor ya lo sabe. El Señor espera que tú puedas decirle, Señor, ayúdame. Señor, necesito de ti en mi vida. Necesito que hagas algo, Señor. Yo haré mi parte, dices tú. Tú serás mi Señor y comenzaré a confiar más en ti. Comenzaré a descansar en ti. Voy a enfrentar el día malo, el valle de sombra y de muerte, pero de tu mano. Porque ya sé que vas conmigo. Los cristianos debemos recordar que en medio de la adversidad de nuestra vida, Dios siempre va a estar con nosotros. Dejemos de pensar en nuestro problema solamente y comencemos a pensar en el propósito de esa aflicción en tu vida. Dios nos ama y Dios quiere enseñarnos algo. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que seamos mejores. Yo pienso en cada momento difícil en mi vida, que he tenido varios, tal vez no tanto como algunas personas, pero he tenido momentos difíciles y estoy seguro que ustedes también han podido experimentar momentos difíciles en sus vidas personales. Pero siempre recuerde, y más que pedir al Señor el milagro inmediatamente, Señor,
¿cuál es el propósito de esta aflicción en mi vida? Tal vez Dios te quiere enseñar que dependes de Él. Tal vez Dios te quiere enseñar que debes aprender a confiar en Él. Tal vez Dios te quiere enseñar muchas cosas. Pero conozcamos el propósito de Dios en medio de la aflicción, ¿verdad? Dejemos de pensar solamente en el problema. Dejemos de aletear en medio de los problemas, ¿verdad? Y seamos como las águilas que volamos sobre las nubes. La nube sería el problema. ¿Y el águila vuela por dónde? Por arriba. Cuando uno va en el avión, la parte que no me gusta cuando pasó por las nubes, ¿verdad? Porque se mueve, ¿verdad? Ya, ahí pasó, listo, ¿verdad? Y cuando tú pasas, abajo puede estar lloviendo, ¿verdad? Puede estar así feo, 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 feo. La nube puede estar gris. Pero ya cuando tú pasas arriba de esa nube, arriba hay sol. Parece verano, ¿verdad? Y tú dices, ¡uy, qué lindas las nubes grises!, ¿verdad? Y tú las miras hacia abajo ahora, ¿verdad? No hacia arriba. Y comienzas a darte cuenta que más arriba hay algo mucho mejor. Entonces dejemos de aletear en medio del problema y seamos como las águilas y comencemos a volar sobre esas nubes, ¿verdad? No veas tu problema o tu situación desde tu humanidad, porque no depende de ti, depende todo del Señor, ¿verdad? Todo tiene un propósito espiritual en nuestras vidas. A veces tomamos tan malas decisiones porque solamente nos basamos en nuestra emocionalidad, por ser impulsivos, ¿verdad? Tomamos malas decisiones que no glorifican a Dios, que no nos benefician a nosotros, ni benefician a nuestra familia. Solamente ¿por qué lo hacemos? Porque comenzamos a basarnos en nuestras emociones. Pero mira más allá, Dios quiere enseñarte cosas mucho más asombrosas. Dios quiere estar contigo incluso en los momentos difíciles. Dios puede transformar eso tan malo en algo demasiado bueno para ti. Y esto no es una predicación motivacional, en el sentido de que no te estoy diciendo que saques el campeón que llevas dentro, ¿verdad? Sino que solamente te estoy recordando lo que dice la palabra del Señor. Solamente eso. Bueno, eso es mucho, ¿verdad? A veces decimos, quiero compartirle esta pequeña palabra del Señor, porque como que es cortita, pero hasta la frase más pequeñita de la Biblia es tremendamente poderosa en el Señor. Entonces, es importante, ¿verdad? Deja de orar a Dios pidiéndole que te solucione solamente el problema y comencemos a humillarnos, ¿verdad? Diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, descanso en ti. Descanso en ti. Ya, basta. Ya no quiero seguir yo diciéndote cómo tú debes llevar el control de mi vida. Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida realmente. Voy a descansar en ti, Señor. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, dijo el Señor previo a vivir esa situación difícil, ¿verdad? Del Calvario. Lleva muchos años sufriendo por lo mismo, porque no quiere dejar que Dios rompa lo que has construido mal, ¿verdad? Dios quiere trabajar contigo, Dios quiere cambiar tu vida, pero sigue sufriendo, ¿verdad? Porque tampoco quieres que Dios haga lo que Él quiere hacer en ti. Sigues pretendiendo hacerlo a tu manera, ¿verdad? Pero deja que el Señor haga algo en tu vida. Deja que sea Dios quien te restaure. Deja que sea Dios quien haga la obra en tu vida y no como tú quieres. A veces me pasa que yo, por ser un poco más medio aprensivo, tal vez un poco posesivo, tal vez si lo queremos llamar, uno quiere hacer las cosas, ¿verdad?, a su manera, ¿verdad? Y uno dice, a ver, voy a dibujar una casa, por ejemplo, dibujar una casa y la voy a hacer así, 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 así. Y uno piensa que eso está bien. Y después cuando tú te encuentras con el que estudia eso, ¿verdad? Y dice, wow, qué bonito, ¿verdad? Y uno le dice, nunca me habría imaginado, ¿verdad? Algo así. No se me pasó por la mente. Porque Él sabe, ¿verdad? Yo no sé. Entonces, deja de decirle a Dios cómo debe hacer las cosas en tu casa. Deja que Dios, si tiene que destruir algo, destrúyelo, Señor. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Cantábamos en una alabanza, ¿verdad?
Llevamos muchos años sufriendo por lo mismo porque no queremos dejar que Dios rompa lo que hemos construido mal, ¿verdad? Y quieres que Dios trate con tu familia, tu esposo, tus hijos, tu esposa, y ahí estás, ¿verdad? Ya, Señor, y ahí está el Señor listo para derrumbar todo, ¿verdad? ¿Se imaginan esas máquinas que tienen como unas pelotas, unas bolas de piedra para derrumbar los muros? Y ahí está el Señor listo para derrumbar todo lo malo que construiste, pero tú estás ahí. No, Señor, no, 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 pero despacito, Señor. Córrete. Hay que hacer de nuevo las cosas. Nosotros acá tuvimos que echar abajo varias cosas que hicimos mal y construirlas todas. No había forma de poder hacerlas. Había que hacerlo, echar abajo y volver a construir para que quedara bien. Dios quiere ayudarte. ¿Cuántos quieren recibir la ayuda de Dios? A tu lado. Deja que Dios vaya primero, ¿verdad? Déjalo. Hoy día Dios quiere que aprendas a vivir en el Espíritu en medio de la adversidad. Me recuerdo de un testimonio hermoso, ¿verdad? Nuestra querida hermana Carolita, que seguramente nos está escuchando ahí, cuando se enfrentaba a este cáncer de mamas, ¿verdad? En su vida. ¿Sabía usted que el cáncer de mama es una de las principales, ¿cómo se dice? Causa de muerte en mujeres en Chile, por lo menos, ¿verdad? Mata más gente. Y cuando es diagnosticada nuestra hermana, ¿verdad? Hasta nosotros estábamos todos más asustados y la hermana comenzó a ser fortalecida de parte del Señor, que incluso su propia familia se admiró de cómo la fe y la confianza en el Señor le permitieron salir adelante y en poco tiempo, ¿verdad? Dios la levantó. Y el diagnóstico que era tan lapidario en realidad no terminó siendo tanto, ¿verdad? Y hoy día lo recordamos con alegría. Dejemos que el Señor vaya adelante. Dios quiere ayudarnos. Hagámonos a un lado. Hoy día Dios quiere entonces que aprendas a vivir en el Espíritu en medio de la adversidad, comprendiendo espiritualmente cada situación, incluso aquella donde metemos la pata. Te vas a equivocar. No lo vas a hacer bien. Pero incluso ahí Dios quiere hacerte entender algo espiritual en tu vida. Eres del rebaño del Señor y tu vida está en sus manos. Ya deja de temer. Recuerda que eres del rebaño del Señor. No eres cualquier rebaño. Somos del rebaño del Señor, ¿verdad? Muchos de ustedes viven atemorizados por lo que ha de venir en sus vidas, pero hoy día el Señor nos está diciendo, quiero que aprendas a confiar en mí y a descansar en mí. Mateo capítulo 11, versículo 28, otro texto muy conocido, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Esto es un mensaje para los creyentes. Y yo os haré descansar. ¿Quiere usted o no descansar en el Señor? ¿Tiene cargas ahí en su vida? Una querida hermana una vez hizo una predicación. Le tocó a ella predicar. Y cuando dicen, ya, invitamos a la hermana que va a pasar a compartirnos la palabra, ella traía unas 20 mochilas. Y ella era chiquitita, ¿verdad? Como la Titi, y se puso las mochilas de para adelante, para atrás, para arriba, y vino así, ¿verdad? Pero así, apenas, ¿verdad? Y todos como que nos reímos, ¿verdad? Porque era como un montón de mochilas. Y sube la hermana, ¿verdad? Y comienza a predicar. Y hablaba acerca de este texto, ¿verdad? Y al final del mensaje, suelta sus mochilas, ¿verdad? Imagínense, estuvo todo el mensaje con las mochilas puestas. Y tuvo alivio sentió inmediatamente ahí el alivio, ¿verdad? Bueno, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren lo que dice, porque el Señor te está ofreciendo que te pongas un yugo, que pareciera que fuera algo que te aplasta, ¿verdad? Pero en realidad tiene otro sentido. Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios no va a poner más carga sobre ti de la que tú puedes llevar. Dios quiere ayudarte. Dios quiere hacerte salir de ese estado, ¿verdad?
para que comiences a ser feliz realmente al recordar que eres del rebaño del Señor. Este fue uno de los principios que el apóstol Pablo aprendió en el Señor, que a pesar de las situaciones difíciles, él aprende a ser agradecido y vivir con el gozo del Señor en su vida. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 1, en adelante lo dice así, se los voy a leer. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, mire la introducción, que le diga, hola, ¿cómo estás, hermano mío, amado, hermano deseado? Quería verte. Mire, esto es lo que le escribe Pablo a los filipenses. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente, bueno, esto era esta gente que estaba ahí en ese contexto, ¿verdad? Y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, o sea, eran cristianos. Y mire lo que le dice acá, después de ese tremendo saludo tan afectuoso, le dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Contexto, persecución, cristianos perseguidos, asesinados, dificultad para poder llevar la fe. ¿Y qué es lo que le dice el apóstol? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Había una alabanza antigua que decía, regocijaos. ¿Se recuerda, no? Bueno, los más antiguos no me acuerdo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Después dice el versículo 6, por nada estéis afanoso, te dice el Señor también a ti hoy día, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿verdad? Y tú miras a una persona y la persona anda así como complicada, ¿verdad? Anda así como media desesperada, así como media angustiada, ¿verdad? Y tú le dices, ¿cuál es tu problema? No. ¿Cuál es tu problema? Piensa tú como si tuviera la capacidad de solucionar el problema. Y la persona te dice, lo que pasa es que mañana tengo que pagar una tremenda deuda y no tengo, ¿verdad? No importa. Toma. ¿Entendió el concepto, no? Ahora se los leo de nuevo. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. ¿Por qué Dios quiere que tú le presentes tus necesidades, tus peticiones? ¿Por qué será? Para decirte al Señor, bueno, vamos a estar orando. Como cuando alguien le dice, hermano, no tengo que comer. Bueno, vamos a estar orando por usted, hermana. Ya, hermano, gracias. El Señor te está diciendo, presenta y que sean conocidas tus peticiones, no porque no la conozca, Él es omnisciente, Él todo lo sabe, pero Él quiere que sean conocidas delante de Él todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, porque Él nos quiere ayudar, porque Él quiere estar con nosotros. Por nada estéis afanosos, ¿verdad? Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego, pero mire cómo dice acá, con acción de gracia, con fe, confiando de que Dios estará contigo. Dice, y la paz de Dios, cuando tú confías en Dios, ¿qué viene en ti? Paz. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento, que la gente puede decir, pero ¿cómo puede estar contento si está tan probado? Bueno, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Es algo que le corresponde a Dios, es algo que viene de Dios en tu vida, como vino sobre la vida de la hermana Carolita. La paz de Dios, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará, cuidará, protegerá, fortalecerá. Y en esto pensad, dice este siguiente versículo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes por qué muchas veces te angustias? Porque escuchas muchas cosas malas.
Porque ves muchas noticias que solamente te distraen. ¿Sabías tú que el negocio de la prensa hoy día es enfermedades? Tú vas a ver ahí en tu Facebook, ¿verdad? Si usted ha tenido tos doble así, es un posible, no sé, una enfermedad súper terrible que le va a dar y se va a morir. Y la gente lee y buscan, después ven los videos, ¿verdad? Y yo tosí 2 veces y después me morí, ¿verdad? Y la gente se angustia. Un doctor, cuando yo tuve esta enfermedad, ¿qué es lo primero que hace cuando a ti te diagnostican algo? ¿Qué es lo que haces? Los más modernos. Googleas, empiezas a buscar, ¿verdad? Y buscas así, y todo es muerte en internet, ¿verdad? Y el doctor, el abuelito, ¿verdad? El doctor Dorian Bailer me dice, abandone esas lecturas, hijo. Parecía que era Dios que me estaba diciendo, ¿verdad? Abandone esas lecturas, hijo. Y siguió haciendo, era medio frío el caballero, entonces siguió haciendo su cuestión. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? Esto lo está diciendo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Elimina de tu vida las cosas que no te ayudan. Si tienes amistades que solamente te tiran para abajo, que solamente están ahí sácalas de tu vida. En serio. Si hay cosas que no te sirven, si hay cosas que no te ayudan, entonces sácalas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quiere usted que Dios esté con usted? Bueno, en esto pensad. Y el versículo 10 al 13 dice, en gran manera me gocé en el Señor. Contexto, ¿cuál era el contexto? Persecución, amenazas, ¿verdad? Todo mal. En gran manera me gocé en el Señor de que ya que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Y mire lo que dice acá, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Usted ha pasado hambre alguna vez? ¿Ha tenido para no comer? Por ahí a lo mejor un ratito que se le hizo la hora del almuerzo, ¿verdad? Pero acá pasaban hambre por ser perseguidos, ¿verdad? Y dice, estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí viene el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque nosotros lo citamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo como un eslogan nada más. Pero mira el contexto. Acá Pablo está agradeciendo a los filipenses que aportaron también, ¿verdad? Con las lucas, porque estaba abandonado él como apóstol, ¿verdad? Y él le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es una lectura que hay que reflexionar un poco en el corazón del apóstol, ¿ah? Lo que había mucha gratitud. ¿Se acuerda cómo comenzaba el saludo? Seguramente lo había pasado muy mal. Y esta noticia, esta ayuda de parte de los filipenses lo llenó de alegría y él les dice, porque estaban también ellos siendo perseguidos, regocijaos en el Señor, anímense, ¿verdad? A cobrar ánimo, comiencen, ¿verdad? A buscar de Dios, ¿verdad? No desmayen. Y él le dice después de esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hace un momento atrás leíamos el pasaje de Habacuc, ¿verdad? En 3:18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso lo leíamos en el apóstol, ¿verdad? Bueno, sin embargo, es muy interesante conocer este contexto en que es escrito, ¿verdad? Esta frase que es tan motivante espiritualmente. ¿Recuerda usted que Habacuc, o si no lo sabía,
se lo cuento. Habacuc era un profeta de Dios, ¿verdad? Él se levantó más o menos en el año 607 antes de Cristo aproximadamente. El nombre Habacuc significa abrazar, ¿verdad? Y esto es debido a su amor hacia Dios. Como que Habacuc abrazaba a Dios con toda su fuerza. Habacuc profetizó justo antes de que el rey Nabucodonosor, se recuerda que era malo, ¿verdad? Invadiera a Judá, que era lo que conocemos nosotros también como Israel, fue la primera vez, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor invade, cuando toman ahí a Daniel, ¿se recuerda? El profeta Daniel de los fosos de los leones, después tuvo ahí Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Bueno, todo ese pueblo en esa época fueron apresados por Nabucodonosor y es a Habacuc el que le toca previamente dar esta revelación en relación a esto. Otros profetas también lo hacen, ¿verdad? Pero recuerde el texto que leíamos de Habacuc, ¿verdad? Que está lleno de gozo, ¿verdad? Como de alegría. Entonces, esto era algo muy difícil, ¿verdad? Porque Habacuc tenía la misión de anunciar el castigo de Dios sobre el pueblo desobediente. Era algo difícil en las emociones del mismo profeta. Había un profeta que, de cierta manera, era medio depresivo. ¿Cuál? Jeremías, ¿verdad? Se le conoce como el profeta llorón. Parecía que él profetizaba, predicaba y nadie le hacía caso. Noé predicó 120 años y se le subieron al arca su familia. Imagínense. Esto era algo difícil entonces para Habacuc en sus emociones como profeta porque no era fácil entregar ese tipo de revelación, ese tipo de mensaje, ¿verdad? Y el profeta se hace algunos cuestionamientos, algunas preguntas al inicio de Habacuc. Léalo porque es muy cortito, ¿verdad? Y estas preguntas, en cierta manera, eran como medias desmotivantes, ¿verdad? Y las preguntas que se hace Habacuc son: ¿por qué Dios permite que su pueblo siga cometiendo sus prácticas pecaminosas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permite si es el pueblo de Dios? Y la otra pregunta que se hace es: ¿por qué Dios usa a un pueblo malvado, ¿verdad?, para castigar a Judá? Los babilónicos eran los que iban a tener la misión de tener ahí presos prácticamente, ¿verdad?, a este pueblo de Dios, que era todo esto viene producto de la desobediencia. Y eran preguntas bastante abrumadoras para el profeta y Dios le responde, ¿verdad? Vemos ahí en los primeros capítulos que está la respuesta de Dios. Y estas respuestas vienen con dolor contra el pueblo. Es decir, esto no era nada motivador. No era motivador. La prueba, ¿verdad? Sin embargo, el profeta es capaz de ver en toda esta gran prueba la mano de Dios, el amor de Dios. Vamos a leer entonces este pasaje, vamos a leer solamente el capítulo 3. ¿Ok? Habacuc capítulo 3, 1. No completo, pero vamos a leer algunas partes. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Parte así como el temor, no es miedo, ¿verdad? Es temor, pero parte así: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Recuerda que el profeta estaba viendo lo difícil que venía para su pueblo y cómo ellos habían decaído en lo espiritual. Entonces le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazlos conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y luego comienza a hablar que Dios vendrá de Temán y del santo desde el monte de Perán. Y luego dice Selah. Esto es como un salmo, ¿eh? Selah significa deténganse, pausa, ¿verdad? Pero probablemente en música sería como un interludio ahí, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Una pausa para meditar en lo que en este caso este pasaje está diciendo. Es algo importante. Selah, deténganse, piensen en esto. Dice: tu gloria cubrió los cielos. Y aquí comienza la revelación, ¿verdad? Imagínense. Su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. ¡Qué maravillosa revelación! ¿Eh? Esto no es cualquier cosa.
Por eso había temor en el profeta. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tierras de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se cubrió enteramente tu arco. Los juramentos de las tribus fueron palabras seguras. Pausa, Selah. Mediten en eso, ¿verdad? Piensen lo que es demasiado esto, ¿verdad? Piensen, ¿verdad? La ira de Dios sobre un pueblo desobediente. Fíjense en eso. Cómo el profeta logra maravillarse de toda la soberanía de Dios, pero a la vez en su corazón también puede haber tristeza por lo que viene, ¿verdad? Recuerde que esto se cumple. Dice el versículo 11 que el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y en resplandor de tu fulgente lanza. O sea, todo esto que está acá es una palabra fuerte, ¿verdad? Si usted fuera profeta, no le gustaría declarar eso delante de alguien, de un pueblo, de una nación, ¿verdad? Dice el versículo 16, y oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y mire lo que dice el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ¿qué es el símbolo de la higuera en la Biblia? ¿Se recuerdan? ¿No? Israel, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, esto es todo malo, ¿verdad? No, hasta ahora no hay nada bueno. Y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dice? ¿con todo qué? Con todo eso. Por eso le decía al principio, presta atención con todo, porque tiene que ver con lo malo. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo eso. Difícil, ¿no? Un gran desafío de parte de Dios. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Eso significa, los pies son firmes, ¿verdad? No son temblorosos, ¿verdad? No se resbalan. Firmes. Y en mis alturas me hace andar. Qué tremendo, hermanos. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es fácil leer este texto así nada más, ¿verdad? Y te doy un texto de parte del Señor. Amén. Pero mira todo lo que dice ahí, en el contexto que lo está diciendo. Qué tremendo. Entonces aprendamos hoy, hermanos, esta tremenda lección, ¿verdad? Somos ovejas del rebaño del Señor y debemos ser ovejas felices al saber que el Señor Jesucristo es nuestro pastor, que Él es nuestro buen pastor. El mundo no tiene esperanza y se desanima. Nosotros tenemos mucha esperanza. No tenemos cualquier esperanza, sino que tenemos la mejor esperanza que cualquier persona puede tener en esta tierra. Nada se compara al Señor. Nada, hermano. Nada. ¿Hay algo que usted pueda comparar con el Señor? ¿Hay algo por lo cual usted estaría dispuesto a cambiar al Señor en su vida? ¿Hay alguna riqueza en esta tierra que supere la riqueza de nuestro Señor? ¿La hermosura de nuestro Señor? ¿Hay algo en esta tierra que pueda separar, que pueda compararse, ponerse en una balanza si es que es así? Nada.
Nada se compara a ti, Señor. Y usted debe entender esto esta mañana para que pueda tener alegría en su corazón, para que pueda tener gozo, para que pueda ir en medio del rebaño en las distintas situaciones. Habrán días lindos, días difíciles, valles de sombra, de muerte, pero vamos confiados en el Señor. Somos herederos de toda la riqueza del Señor. Viviremos con Él para siempre y nunca más tendremos tristeza, ni llanto, ni dolor. ¿Acaso eso no le causa alegría en su vida? Una persona que está hoy día en un estado terminal con mucho dolor, créame que esa persona valora más que nunca ese reencuentro con su Señor, porque ya no va a tener más llanto, tristeza ni dolor. Serán enjugadas todas sus lágrimas que padecemos en esta vida, producto del mismo pecado, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10, dice el apóstol Pablo le dice a los corintios: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, tengamos ánimo en el Señor. Amados hermanos, Dios tiene el control de nuestras vidas. Jesús nunca va a despreocuparse de nosotros, ¿verdad? Jesús nunca entra en pánico, Jesús nunca se descontrola, Jesús nunca te dirá no sé qué hacer. Dios tiene el control de todo. Y con esto quiero terminar. Vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Contexto: una barca. ¿Dónde anda la barca? En el mar. A mí ya solo pensar que me tengo que subir una barca en el mar, ya como dice el profeta Chapatín, me dio cosa, ¿verdad? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ya era milagroso, ¿verdad? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se confundieron, diciendo: es un fantasma, ¿verdad? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo Jesús? Tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, cuando el Señor se nos aparece en medio del problema, o cuando en realidad logramos ver en medio de la oscuridad, en medio de la tempestad, vemos que Jesús está ahí. ¿Qué nos sucede? No debemos temer. Tened ánimo, yo soy, dice Jesús, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro ahí nuevamente, ¿verdad? No entendiendo lo espiritual, ¿verdad? Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Esto muestra también nuestra naturaleza, hermanos. Ay, Señor, sálvame. Oye, si estoy acá, dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Estoy aquí, no me he movido, no he quitado mis ojos de ti, estoy atento a tu oído, estás en mi mano. ¿Qué más? Ah, ya. Te duerme, ¿verdad? Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas que estoy contigo? ¿Por qué dudas
que se me salió de control la situación. ¿Por qué? Hombres de poca fe. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando ya entendieron, pasó la prueba, ¿verdad? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, claro, así como, ¿verdad? Y le adoraron, diciendo, verdaderamente ese es el Hijo de Dios, ¿verdad? No, si éramos todos, si era como para ver qué pensaban ustedes. Y después, claro, contamos los testimonios, ¿verdad? Y yo, hermanos, cuando vino la dificultad, dije, no dificultad, yo me levanto en el nombre. Y estaba muerto de miedo en realidad, ¿verdad? Después la cuenta hasta hace un libro después. Pero hermano, Dios nos conoce. Quiero invitarte a que te pongas de pie y confiemos en el Señor una vez por todas. Dios quiere que entiendas que eres del rebaño del Señor, ¿verdad? Tú estás ahí en tu casa y tú debes saber que eres del rebaño del Señor. Si has dado ese paso tan importante de creer en el Señor, tú eres del rebaño del Señor. Hay una parte que te corresponde, ¿verdad? De servir al Señor con alegría, con regocijo. Y hoy día es importante que puedas entender que podemos descansar en el Señor, ¿verdad? Que Dios no te va a dejar, que Dios no te va a desamparar, que Dios tiene el control de tu vida, de tu situación, de tu gran problema. Para Dios en realidad es una oportunidad para demostrarte que Él es soberano, que Él tiene todo el poder y que Él es un Dios misericordioso. Que aunque te has equivocado, que aunque has fallado, Dios tiene buenas noticias para tu vida. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Si estás ahí en casa también, tómate un momento para pensar en el Señor. Y el Señor te dice en este día, regocijaos. Otra vez te digo, regocijaos. Deja de sufrir porque yo estoy contigo. Yo quiero ser tu fuerza, yo quiero ser tu sustento, yo quiero ser tu proveedor, yo quiero ser tu sanador, porque yo soy tu Dios. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y en ti podemos confiar. Señor, bendice a tu pueblo en este día, Señor. Momentos difíciles que vivimos como cristianos, Señor, en lo personal, en lo familiar tal vez, en lo congregacional, como país, como planeta, Señor. Vivimos tiempos difíciles, Señor, pero nosotros hoy día más que nunca queremos estar aferrados de ti, Señor. Se nos mueve la barca como nunca, Señor. Pareciera que todo se ve mal, Señor. Hemos tomado malas decisiones en nuestra vida, pero tú, Señor, sigues siendo misericordioso, sigues teniendo compasión de nosotros, Señor, y hoy día muestras tu favor. Señor, tú nos dices hoy día que nos ha fallado nuestra fe. Hemos puesto y depositado la fe en nosotros mismos, Señor, pero queremos mirarte a ti, Señor. Queremos recordar tu palabra y tus promesas, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Tú no cambiarás jamás. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos cada uno de tus atributos, Señor, y exaltamos, Señor, a ti como único y gran Dios. Señor, bendice a tu iglesia en este momento, Señor, a los que estamos acá, los que están en casa, Señor, los que tal vez escucharán después. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros. Recibimos, Señor, con brazos y manos abiertas hacia ti, Señor, toda la bendición que proviene de ti, Señor. Toma el control de nuestras vidas, toma el control de las situaciones, Señor, y queremos hoy día levantarnos, Señor. Resplandecemos porque ha venido la gloria de Dios sobre nuestras vidas, Señor. Oro por cada situación difícil que podamos estar viviendo, Señor, cada preocupación, Señor, cada cosa que tal vez nos quita el sueño en esta noche, Señor, la ponemos delante de ti, Señor, y queremos descansar, Señor. Queremos soltar esas cosas que nos aferramos, Señor, porque pensamos que es con nuestra fuerza, pero hoy día tú dices que es con tus fuerzas. Señor, bendice a tu iglesia, levántanos, Señor, y haznos seguir adelante. Gracias, Señor, por esta serie que hemos podido aprender acerca de ser tu rebaño, Señor, que cada uno de nosotros pueda aprender más de ti, Señor, que podamos glorificarte con nuestras vidas y que tú seas exaltado en todo momento. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén.